Aumento a la CPM, una medida impopular que nos toca aceptar, porque ya he visto mucho que la oposición se está agarrando de esto pues para poder meter cizaña y hacer ver que este gobierno va mal. Pero como siempre pues falta un trasfondo. Falta explicar el por qué se debe hacer esto. Entonces, quédense porque el video puede ser un poco largo, porque créanme, es mucha información y tienen que entender el por qué se debe hacer eso, así no nos guste. Así que vamos. Empezando porque al buscar un artículo sencillo como este que encontramos en La República, que dice Fondo de Estabilización y cuenta la historia del mismo, el que era presidente en ese entonces de la ANIF, José Ignacio López, comenta que esta medida nunca funcionó, que la misma precisamente fue instaurada y metida en una reforma tributaria a la fuerza, porque de 3 intentos 2 se lo desestimaron porque era una cosa que no funcionaba, sino que pues al final ustedes saben, comisioncita aquí, comisioncita allá y pues lograron meter esa vaina. Entonces nunca cumplió su propósito, que era estabilizar los precios de los combustibles, y más sin embargo fue un subsidio, cosa que muchos petardos de la oposición y hasta congresistas y senadores, pronto como esta señora Jennifer Pedraza, que es otro monguito, salió a decir que esto no es un subsidio, cuando es totalmente lo contrario, negando así la realidad de la historia, que no entiendo por qué a veces sí les funciona y a veces no. Entonces, para que vayan y se lo lean y se den cuenta del error tan garrafal que cometió en ese entonces el gobierno de Álvaro Uribe Vélez metiendo eso. Y que para que se den cuenta y se ilustren un poquito más, el ACPM es el 60% del déficit de los combustibles. No es la gasolina corriente como ustedes creían que se llevaba todo eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí hago rápidamente un paréntesis para decirles algo. Muchos de ustedes están diciendo que por qué los colombianos tenemos que correr con ese gasto. Y es que es muy sencillo. Señores, el haber hecho la elección de malos gobiernos es lo que nos tiene así. Porque ustedes, los que eligieron a Álvaro Uribe, los que después votaron por el que dijo Uribe y siguieron votando por el que dijo Uribe, nos tienen así. Entonces aquí también es una responsabilidad por parte de los colombianos, porque al haber elegido a esas personas y al haber aceptado eso que hicieron y al haber disfrutado eso, o sea, haberse vistos beneficiados por eso, haber utilizado eso, pues les toca que asuman. Esa es la triste realidad. Y sé que a muchos no les gusta esto, de hecho a mí tampoco, pero tengamos en cuenta otro punto, que es el siguiente, y es que recuerden que existen lo que es subsidios progresivos y subsidios regresivos. Los subsidios progresivos son aquellos que cuando se dan ayudan a, por ejemplo, a que la gente salga de la extrema pobreza y pues vaya buscando mejores opciones o tenga mejor vida conforme a ese subsidio, y la idea es que no dure para siempre, ya que después de que se organice o bueno, sea la empresa y todo eso, logre apalancarse en un mejor estado, estatus, etc. Así a grosso modo para explicarles. Mientras que el subsidio regresivo o los subsidios regresivos son aquellos que no sirven para nada, porque lo único que generan es detrimento, generan deuda, huecos fiscales, todo lo que estamos viendo con este subsidio a la gasolina. Porque en vez de ayudar en serio al colombiano, porque eso fue una mera fantasía, nos metió en una burbuja en la que creíamos que así debería ser la gasolina que deberíamos pagar, cuando no es así. Siempre debimos pagar la gasolina como se venía viendo, para que así a estas alturas ya hubieran otras soluciones para eso, y que aparte de eso no generara una deuda, lo cual hace ver mal al país. Y esas son cuestiones que hacen que a uno los países no quieran invertir o que la inversión se vaya, porque al ver un país tan endeudado que no tenga su responsabilidad fiscal, pues obviamente pues tampoco le van a meter a eso. Pero sigamos, porque falta mucho. Una de las cosas que a veces la gente no entiende es que el país tiene que cumplir con una regla fiscal. Para esto existen estos entes como el Comité Autónomo de Regla Fiscal, conocido como la CARF, en el cual existe este documento del 26 de abril del 2022, en donde hacen un análisis grandísimo acerca de esto y cómo ha impactado. Y en su último punto, en donde dice análisis y recomendaciones, por si de pronto no lo quiere leer todo y necesita cositas más suaves, aquí se explica básicamente cómo la irresponsabilidad del gobierno anterior y de otros fueron haciendo que esta deuda se incrementara a una cifra pues exorbitante, y cómo la misma CARF habla de que se recomienda primero un cambio a la fórmula de los precios,
pero que a la vez esto se tiene que ir desmontando gradualmente. De hecho, en este mismo informe dice cómo esto se fue recomendando desde el 2015 a la fecha, y los gobiernos anteriores no hicieron caso. Aquí les muestro en el punto 6, que es estimaciones de saldo del Fondo de Estabilización de Precios, en donde precisamente ellos muestran cómo desde el 2015, en esta parte que tengo subrayada, muestran los incrementos y el hueco que ha tenido esta cuestión, y que pues básicamente ellos hablaban y recomendaban eso. Y además de eso, como también en el punto 5.3 decía cómo durante la pandemia se congelaron los precios y se observó un choque negativo por parte de las malas decisiones del gobierno anterior. Pero no solo hay ese documento de la CARF, también tenemos este otro de abril 25 del 2022, en donde en el punto B usted puede ver y leer, obviamente, las implicaciones de este fondo y cómo fueron generando deuda, y que nunca funcionó para nada. Como se le estaba pidiendo en ese entonces a los gobiernos anteriores las acciones que debían tomar para que esto no fuera creciendo y que se tenía que ir desmontando eso progresivamente. Pero como siempre, esta gente nunca hizo caso y querían mantenernos con contentillo. Es que hasta en diarios como en Infobae, el 29 de junio de 2022, salían artículos como estos, en donde precisamente la recomendación y una comisión de expertos le pide al gobierno que tenía que eliminar ese subsidio. Y precisamente se nombra al Comité Autónomo de Regla Fiscal. Pero claro, a ustedes les meten ese cuento de que no hay que hacer eso y que pobrecitos los colombianos, pero no se dan cuenta de las cosas que toca cumplir para que al país le vaya bien. Pero si aún así no me cree, tenemos noticias como estas de Caracol, que como ustedes pueden fijarse son del 3 de mayo del 2023. Y le están preguntando precisamente al presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, ¿qué pasa con esto de aumentar el ACPM y las gasolinas? Y esto es lo que responde. 7 de la mañana, 14 minutos, y retomamos el tema de la noticia del día, una de las noticias del día. El incremento en los precios de los combustibles, 600 pesos, el mayor de los últimos años. Y para hablar del tema, de los efectos que tiene esto en nuestra economía, hacemos contacto con el doctor Luis Fernando Mejía. Él es el director de Fedesarrollo, exdirector de Planeación Nacional. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol. ¿Y cuál es el efecto inmediato que tiene este incremento, doctor Mejía? Pues mire, lo primero es que hay que mencionar que este es un acto de responsabilidad fiscal. Tanto el ministro de Hacienda como el propio presidente han dicho el gran costo fiscal que ha generado un subsidio a la gasolina que ha superado más de 30 billones de pesos del año anterior. Así que esta medida de gradualidad en el aumento del precio de la gasolina naturalmente pudiera tener impactos hacia adelante en términos de la inflación, del costo de los alimentos, pero se ha mitigado primero por la gradualidad que ha sido realmente ya desde hace varios meses, por un lado, y por otro lado por la decisión del propio gobierno de no incrementar el precio en la CPM, que representa cerca del 45% del total de los combustibles en el país. Así que es una medida muy seria, muy responsable, que está eliminando subsidio que indudablemente no tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista económico, social y tampoco ambiental. ¿El precio de la gasolina debe llegar a qué monto? Se habla de 16.000, 18.000 pesos. ¿A dónde debe estar? Seguramente en algunos niveles de ese orden. Seguramente también es importante destacar que esto dependerá del comportamiento de la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el gobierno es cerrar la brecha frente al precio en pesos de un precio internacional. El precio internacional depende de dos factores: el precio del Brent, que es la canasta de referencia de nuestro combustible, por un lado, y del precio del dólar, que infortunadamente ha venido subiendo más recientemente. Así que la cifra exacta dependerá de esos dos elementos: hacia dónde llega el precio del Brent, que ha venido reduciéndose paulatinamente, muy gradualmente en las últimas semanas, y hacia dónde va el precio del dólar, que también determina, por supuesto, el valor en pesos de esa canasta de referencia para nuestro país. Si quieren pueden terminar de ver el video en donde explica muchas más cosas, y que de hecho les serviría verlo. Pero para que se den cuenta que desde el año pasado este señor ya estaba diciendo que sí era un actor responsable del gobierno. Y como cualquier déjà vu, esto se vuelve a presentar en este año, en donde este reportaje de Caracol Noticias de hace 6 días, como ustedes pueden verlo acá, hablan y le preguntan otra vez al señor de Fedesarrollo si esta medida es buena o mala. Y esto es lo que responde. Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Tras el anuncio del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sobre el incremento en el precio del diésel, el titular de esa cartera aseguró que esta alza no impactaría en la inflación, una preocupación que acapara la atención de la prensa y de los ciudadanos. Vamos a revisar este tema. Nos enlazamos a esta hora con Luis Fernando Mejía, él es director de Fedesarrollo. Doctor Mejía, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con Noticias Caracol. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo muy especial a todos los televidentes. Bien, director Mejía, en pocas cosas hay tanto consenso como en el alza del diésel. Exministros de Hacienda, exministros de Minas, el gobierno nacional, analistas económicos dicen que es necesario. Eso sí, con excepción de los transportadores. ¿Por qué es necesario el aumento en los precios del diésel?
Pues mire, es una decisión muy responsable por parte del gobierno nacional, es una decisión impopular, por supuesto, hay un gran debate con los transportadores por el costo adicional que esto les generaría en su operación, pero es absolutamente necesario porque, por ejemplo, el año anterior, 2023, el costo del subsidio a los combustibles, en particular en la CPM o diésel, fue de 12 billones de pesos anuales. Eso tiene que ver con el costo que tiene que sufragar el presupuesto general de la nación. 12 billones, por ejemplo, para tener un orden de magnitud, es el tamaño de la reforma tributaria que está planteando el gobierno nacional para financiar el presupuesto del próximo año. No es sostenible mantener un subsidio de 12 billones de pesos anuales y por eso la decisión del gobierno nacional de anunciar un aumento gradual del precio del ACPM para poder eliminar ese costo de subsidio. Bien, y aclarado eso, señor Mejía, ¿sí es cierto lo que dice el ministro Bonilla, que esto no impactaría, o por lo menos no de manera radical, el alza generalizada de los precios? Pues bien, nuestros cálculos de Fedesarrollo indican que el impacto va a existir, pero no va a ser muy grande. El gobierno habla de un impacto de un aumento de 0,3 puntos porcentuales en la inflación en este año, producto de ese primer aumento que se daría en este segundo semestre del año, que sería de 2.000 pesos por galón. Nuestros cálculos son un poquito más altos, 0,5 puntos porcentuales. ¿Esto qué quiere decir? Si la inflación, de acuerdo con Fedesarrollo, cerraría este año en diciembre del 2024 en 5,6%, en ausencia del aumento del precio de la CPM, con el aumento de 2.000 pesos podría llegar a niveles cercanos al 6%. Así que va a existir un aumento, por supuesto, desde el punto de vista de ese costo de la canasta familiar. No es un impacto directo, los consumidores no gastan en general comprando CPM. Sí hay un impacto indirecto a través de lo que implica el aumento del costo del transporte y eso también tiene efectos, por ejemplo, en el precio de los alimentos. Entonces, el impacto va a haber, pero no va a ser sustancial. Y esa era mi siguiente pregunta, porque de todo lo más sensible son los alimentos. Entonces usted nos expone acá cifras muy importantes para los economistas, pero el ama de casa, la señora que está en este momento viendo el noticiario que dice tengo que mercar, ¿cuál es el impacto real que va a tener en la economía de esa ama de casa o de ese hogar colombiano? Pues mire, la tranquilidad también para los hogares, por supuesto que habrá un impacto en inflación, pero va a ser muy pequeño. Recordemos, la inflación actualmente está por encima del 6%. Estamos de un impacto que puede estar entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales por cada aumento de 2.000 pesos en el precio de la CPM. Entonces, los impactos también se darán en la inflación de alimentos, pero van a ser muy marginales. No es una buena noticia, naturalmente a nadie le gusta que aumente el precio de la canasta familiar, pero ratifico, es una decisión responsable y necesaria por el costo altísimo que tienen los subsidios, que ratifico, es de 12 billones de pesos anuales. Luis Fernando Mejía es el director de Fedesarrollo, a quien agradecemos a esta hora por sus reflexiones en torno a este tema. Señor Mejía, que tenga un feliz día, un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, un saludo muy especial y un feliz martes para todos. Gracias, señor. Ahí lo tienen, un déjà vu totalmente, explicando todo. Sí, es una medida impopular, pero es que recordemos, esos 12 billones de pesos se pueden ir destinados a otros sectores que lo necesitan más. Porque créanme, muchos de los sectores como educación, salud, construcción y todo esto, pues resultan afectados porque tienen que sacar de estos para inyectarle a esta vaina. Entonces, para que se den cuenta que sí toca, así no nos guste. Y por último está este artículo en donde precisamente les muestro que pues si no se sube, pues imagínense, sumarían 10 billones al déficit y así sucesivamente. O sea, lo que expliqué anteriormente, un subsidio regresivo. No sirve para nada. Entonces, señores, todo está ahí, todo está dicho. Que no nos guste, sí no nos va a gustar, pero es algo que se tiene que hacer en pro del país. Tenemos que acostumbrarnos a pagar la gasolina como realmente la teníamos que pagar. No vivir en una fantasía que montaron los gobiernos anteriores en que supuestamente lo que pagábamos de gasolina era esa realidad, cuando no era así. Y yo sé que los opositores, como siempre en su mediocridad, van a utilizar eso en contra del gobierno. Pero es que en serio este es el único gobierno que se ha vuelto responsable con muchas de estas medidas y que ha estado solucionando los problemas que dejaron los anteriores gobiernos, que se hicieron los locos. Y sí, yo sé que usted me va a decir, pero es que el año pasado también, bueno, los anteriores gobiernos, ustedes pelearon por el alza de la gasolina. Sí, es verdad, pero ya sabemos que eso es una estratagema política para hacernos pelear. Pero créanme que si en el momento en donde hubiera salido este señor Duque o Santos a decir eso, la vaina sería totalmente diferente y no estaríamos sufriendo por eso. Hasta yo sé que un man pensante, así como usted, que espero que lo sea, hubiera entendido esas razones y hubiera aceptado eso. Pero pues bueno, ahí lo tienen. Ya saben, malas elecciones conllevan a responsabilidades a futuro que hay que asumir. O sea, nosotros, por haber elegido a esos gobernantes, hicieran lo que se les diera la gana y pues de una vez endeudarnos. Porque recuerden, somos un país, ¿no? Vamos en pro de él. Entonces las deudas que se adquieren son también nuestras, así no lo quieran aceptar. Y que hay que ser responsables por fluctuar eso. Nada, esa era la información de por qué se tiene que hacer. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, apóyenme dándole like, compartiendo el video para que se enteren de todo esto. Como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen. Y no siendo más, pues nos vemos.